Muy buenas tardes, noches, tengan ustedes, fieles seguidores de este su programa Remembranzas Atenienses. Hoy tendremos un programa súper especial, acompañados de una célebre persona que se llama Álvaro, y nosotros le decimos Alvarito Castro, porque es algo especial, para nosotros es algo especial tener una persona que se desarrolla en el periodismo de la magnitud de Alvarito. Alvarito, yo te voy a dar la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches para Ronnie, para Alvarón, para mi papá. Es la primera vez que nos toca compartir de esta manera. Y bueno, pues inmerecidas las palabras, Carlos, porque ahí en Atenas, gracias a Dios, tanto talento y tantas personas que han hecho cosas tan grandes y tan maravillosas, tan extraordinarias, que bueno, evidentemente aquí en esta silla podría y debería estar alguien pues más relevante. En el caso mío también muy agradecido, eso sí, por estar con ustedes y dispuesto acá para lo que consideren y para lo que corresponda. Don Álvaro Castro Arguedas, está muy pensativo, ¿qué le pasa? No, es muy contento, muy agradecido y agradecido con Dios porque tener a Álvaro Castro Villegas acá, más que presentarlo, pues con orgullo es una bendición. Dios ha sido bueno con él, conmigo, y cuando me dijiste que íbamos a tomar esta línea de traer profesionales que han trascendido en el ámbito que se desarrollan y que ibas a arrancar con Álvaro, pues te digo, fue un honor. Y como decía Álvaro también, pues la idea es que de aquí en adelante se pueda traer por lo menos una vez al mes una de las varias personas profesionales en los diferentes ámbitos que se hayan desarrollado o hayan trascendido. En el caso de Álvaro, pues, repito, Dios ha sido bueno y él en su profesión, pues, ha viajado un poquitito, pero hoy el programa es de él y vos sos el dueño, Carlos. La situación aquí está en que nosotros sabemos que él como profesional ha tenido cantidad y variedad de anécdotas. Aparte de que yo quiero saber de a dónde el gusanillo del periodismo. ¿Por qué el periodismo? Eso quiero saberlo. Después, quiero que me cuente cómo fue que empezó desde abajo, porque yo recuerdo como que en Radio Monumental o por ahí andaba la situación, y creo que era en el ciclismo, por ahí andaba. Y yo siempre he sido admirador, no como profesional, por supuesto, no como otra cosa, porque mucha gente va a creer quién sabe qué de uno, pero yo siempre he sido admirador de tu labor, así es que yo quiero que nos cuente algo así. Yo lo hago desordenadamente, lo que yo quiero, o lo que quiero que le dé al público, pero usted elige cómo empieza. No, muchísimas gracias, Carlos, y bueno, definitivamente, pues Dios me llevó al periodismo, porque toda mi vida yo siempre quise ser médico veterinario. Eso fue lo que toda la vida yo siempre dije: yo quiero ser médico veterinario. Y durante toda la época de escuela, colegio, hacia ahí era hacia donde yo quería apuntar. Incluso se hizo los trámites de ingreso para la Universidad Nacional para Medicina Veterinaria. Y una vuelta ciclística Higuito llegó a Atenas. En esos años, estando yo en 1998, en el último año del colegio, y con esa vuelta ciclística que llegó, en ese momento mi papá estaba involucrado con la Asociación Nacional de Ciclismo de Montaña. Venía Steven Mora, un periodista que se enfocaba mucho en ciclismo, y me empezó a decir que en Monumental había posibilidades para que un practicante pudiera entrar a hablar de ciclismo, pensar en Vuelta Ciclística a Costa Rica, y a partir de ahí arrancó. Quizá tal vez, y como digo, o sea, uno puede pensar muchas cosas, pero en el plan perfecto de Dios está que lo va a llevar hacia donde uno tiene más vocación. Ahí una foto que salió anterior fue un discurso de un 15 de septiembre, después esa otra fue con Carlos Garita en Radio Costa Rica, allá en la universidad, y este es un equipo de Monumental en aquel momento liderado por Everardo Herrera, que fue quien me dio la primera oportunidad ya de trabajar en un medio grande con el finado Mario MacGregor,
Hugo Quesada Fernández, el finado Manuel Solano Redondo, Steven Mora, Leonardo Cordero, Alex Mazón, está ahí Adrián el Cazador Barbosa, Nelson Rayita Jiménez, César Granja, Fabricio Santamaría, Ramón Monchito Urbina y Harrick McLean, entre otros Javier también, que era de controles. Pero sí, a partir de ahí quizá esta es como la primera foto ya meramente del ejercicio profesional del periodismo, estando en ese momento todavía en la universidad. Yo me quedo sin palabras. Es interesante porque bueno, aquí no vinimos a hablar de la relación padre-hijo, pero va de alguna manera íntimamente ligada con la parte profesional de Álvaro. Porque cuando Álvaro me hacía alguna consulta de qué hago con eso, y yo me sentía, no me sentía competente porque no podía darle mi opinión, puesto que no tenía conocimiento. Entonces, ahora que hace mención de ese grupo de personas, grandes caballeros, grandes personas del micrófono, periodistas, entonces él siempre tuvo, gracias a Dios, también de lado gente muy buena, y Everardo, no obstante, Álvaro, ha sido uno de los grandes mentores, será la palabra, sí. Y de igual manera de que Dios goce nuestro muy querido amigo Manuel Antonio Pilo Bando. Entonces yo lo que hacía era referirlo a eso. Yo no puedo contestar, no puedo irme en esa línea, así que busque a quien más tenga. Y ha sido, pues, yo creo que fue exitoso de mi parte, no dar consejos en el ámbito profesional. Carlos, como sí lo mencionabas, el ciclismo, y curiosamente, porque una actividad a la que estuvimos ligados durante muchísimos años, 40 años, prácticamente desde que nací, vi ciclismo, y estuve relacionado a eso, fue lo que me llevó a inclinarme y a entrar a un medio de comunicación como fue Monumental, y fue cuando hice la primera vuelta ciclística reportando desde la Moto 2, y fue una experiencia maravillosa. Después de eso hice en total 16 vueltas ciclísticas a Costa Rica, y más allá de cualquier otra experiencia, las vueltas ciclísticas a Costa Rica es lo que a uno le genera, o a mí me generaba una satisfacción especial. Bueno, yo digo que ¿cómo es que se dice lo que es al maestro? Al César lo que es del César. ¿Ah? Al César lo que es No. del César. No, al César lo que es del César, y lo que se hereda no se hurta, eso es otra cosa. Pero cuando usted participa en varias carreras, usted va adquiriendo experiencia y cada día se enriquece más. Entonces, por eso es que yo recuerdo que yo no oía ciclismo, pero se me dio por allá cuando decía aquel señor Parmenio Medina, va subiendo Macacona y que no sé qué y que claro, no sé cuánto, y ya cuando usted ya comenzó yo voy a oír Alvarillo, pero yo no era aficionado, al deporte del ciclismo. Mi deporte siempre ha sido el fútbol, pero ya comencé a seguirle los pasos y he ido ahí atrás hasta donde hemos llegado, que sé que ya no estás en periodismo, que estás en otra cosa, estás ejerciendo otra cosa, pero lo que más me gusta a mí es la forma en que usted fue avanzando hasta llegar hasta donde estaba. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi aparecer en Repretel Canal 6 y todas esas cuestiones. Estoy revolviendo mucho el asunto, pero es que se me viene a la mente lo que yo seguía. Por eso, no es que quería cortar lo que usted estaba contándonos aquí, pero para mí es una persona que ha sabido acomodar su profesión. Carlos, yo creo que tal vez en algún momento, y bueno, yo empecé en el año 2000, realmente, o sea, en el tema del periodismo ya formal, o sea, en Radio Monumental. Ahí estuve 5 años, pasé a Repretel del 2005 al 2013. Después de ahí yo salté a una televisora que era centroamericana, CB24. Después pasé y trabajé en la Federación Costarricense de Voleibol durante algunos años. Hicimos cosas acá en TV Radio Atenas. Pasé a Multimedios, y pues básicamente ahí se resume más que todo la parte de la experiencia en periodismo. Y
Y además de eso, bueno, pues ahora estoy en la dirección de comunicación y mercadeo de una corporación costarricense dedicada a otra cosa, pero siempre cercano a los medios. Esto me ha dejado una muy buena relación con Everardo, que seguimos siendo, no solo ha sido el maestro, sino también es un gran amigo. Cuando tengo posibilidades, igual entro en los programas, participo con él, cuando puedo le hago una crónica para la página, porque es algo que no se puede dejar y no se debe dejar. Este partido fue la inauguración del Estadio Nacional, esa foto es en la inauguración del Estadio Nacional. Fabián Borbón, Oscar Segura, Fabián Zumbado, Álvaro Castro y Luis Fernando Jiménez en aquel momento, partido contra China. Pero Carlos, uno llega y uno puede pensar que, pucha, qué dicha, o sea, cómo he logrado cosas, pero ya realmente con el tiempo, con los años, con la madurez, conociendo más también de Dios. Esta fue una transmisión para México que hicimos también desde acá, para Multimedios México. Pero ya conociendo uno sabe que esto no es nada, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, uno en la vida, yo no quiero trabajar para que después digan, o sea, qué bueno, o sea, qué buen periodista o cómo era reconocido Álvaro, sino para que digan, ese chaval era buena gente, ¿verdad? Ya cuando no esté uno aquí, que lo recuerden como buena persona. A mí lo demás va y viene. Y en esta vida muchas veces a uno le toca ganar, en otras le toca aprender. No se pierde, o sea, en algunas se gana y en otras se aprende, no se pierde. Y sobre todo, al final lo que uno entiende es que uno está, o uno ha estado, no donde uno ha querido, sino donde Dios lo ha puesto. Y todo con un fin, con un propósito, aprender, crecer, llevarse los golpes, estar abajo, estar un poquito arriba, pero sobre todo que ha sido parte del propósito y del plan de vida que Dios tiene para uno más allá de lo que uno haya querido o haya podido realizar por sus propios medios y sus propias fuerzas. Yo siempre he dicho que... bueno, esa foto ahí. Esa fue acá con Kalin y con Ronnie, en un evento contratado que tuvimos en aquel momento. Y bueno, pues aquí colaborábamos también con TV Radio Atenas, hicimos muchas transmisiones y eso también a mí me llenó mucho de satisfacción porque es devolver de alguna manera un poquito, o sea, al pueblo. Yo seré ateniense toda mi vida y amo este pueblo, y cuando a uno le dicen, porque en radio se utiliza mucho como de el orgullo de Atenas, de Álvaro Castro, o ese tipo de frases que se utilizan, pues no, o sea, más bien el orgulloso es uno de pertenecer a un pueblo como este. Yo seré ateniense el resto de mi vida, o sea, amo este cantón. He vuelto en los últimos tiempos los ojos a tratar de colaborar. ¿Cómo trato de colaborar más con este pueblo? Y es, yo creo que parte de un compromiso y solo la madurez, la experiencia es lo que va dirigiéndolo a uno hacia ese camino, ¿verdad? Yo siempre, perdón. No, es que ahora que arrancábamos, o estaba esa foto de Radio Atenas, yo puedo dar fe de que la pasión de Álvaro siempre ha sido la radio. Pues la televisión estuvo, pues siempre estuvo o fue parte de su vida profesional, pero siempre esa ilusión de radio. Y un día de esos que nos reuníamos hablábamos de que hay un proyecto por ahí, o tiene algunos proyectos con radio, con Everardo, manejando algunas cuestiones. Pero volvemos a lo de la televisión y ahora que decía, solo como anécdota, porque él disfrutaba las vueltas a Costa Rica en moto y para nosotros era un sufrimiento, para todos, para la mamá, para mí y para la abuela. Bueno, bendito sea Dios que eso fue parte de la experiencia. Luego de eso vino ya involucrándose un poco más en la parte del fútbol, Álvaro, y en ese sentido pues también hay bagaje, hay un poquito de experiencia, saliste a varios mundiales y tal vez nos puedes hablar un poquitín de eso. Bueno, en radio, la primera oportunidad a mí me la brindó Everardo, entonces cubrir campeonatos. Primero, ¿cuál es la función cuando uno entraba en aquel momento? Ahora todo ha cambiado, pero en aquel momento era muy distinto y la primera función que tenía uno cuando ingresaba a la radio a hacer fútbol era cantagoles. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento se daba mucho de que habían los 6 partidos de la jornada se jugaban a las 11 de la mañana. Entonces había una transmisión principal. La transmisión principal siempre era donde estaba o la Liga o Saprissa.
que son los dos equipos que jalan más audiencia, que tienen más afición, y ya después se segmentaban los partidos y había cantagoles. Entonces lo primero que tenía que hacer uno era, lo mandaban al estadio con un técnico, con un equipo, y cuando caía el gol, uno nada más entraba cantando un gol, a pesar de que el fuerte mío nunca ha sido la narración. Se mandaba uno cantando el gol, interrumpía la transmisión, y así fue como se fue dando ese crecimiento. Ya después aparecer en transmisiones que no fueran estelares, y después ya las transmisiones estelares, y vino Corea-Japón 2002, que fue el primer mundial que yo ya trabajé. No me tocó viajar al mundial propiamente, pero sí me tocó cubrir el mundial en las horas en que se jugaba. Mientras la mayoría de la gente dormía, ¿verdad? En mi horario de trabajo era de 7 de la noche a 8 de la mañana, o de 8 de la noche a 8 de la mañana. Recibíamos todo el material, tratábamos directamente con los que estaban allá, y después hacíamos un programa de 7 a 8 de la mañana dedicado al mundial. Y ya después, la primera oportunidad a nivel de mundial fue el Mundial Sub-17 de Perú en el año 2005. Este fue el Mundial Sub-20 de Colombia en el 2011. Ya fue en televisión. En radio fue el Mundial Sub-17 de Perú en el 2005. Esa es la generación donde estaba Celso Borges, Kendall Waston, Rudy Dawson, Alfonso Quesada, muchos otros jugadores. Ese fue el primer mundial. Después de eso ya pasé a Repretel y tuve la oportunidad de ir a Alemania 2006. Después cubrir todos los procesos para Sudáfrica 2010, quedamos por fuera de ese mundial. Después Brasil 2014, donde tuve la posibilidad de asistir con CB24. Rusia 2018 lo cubrí para Everardo Herrera, y Qatar 2022, donde tuve la oportunidad de ir con Multimedios. Estas son algunas fotografías de Manizales. Eso es Manizales, Colombia. El estadio se llama Palo Grande. Miguel Benavides, el camarógrafo. También hay otro, Miguel Azofeifa, que fue quien me acompañó a los primeros mundiales. Pero sí ha sido una experiencia, gracias a Dios, bastante buena. La satisfacción no solo de estar en los mundiales, sino realmente de poder, es cumplir sueños, porque se da la dualidad de que uno ama el fútbol también, al igual que el ciclismo y el voleibol, que son los tres deportes que en mi caso, ¿verdad?, me mueven más. Pero además es el hecho de estar viendo su selección, con el balance que eso conlleva, ¿verdad? No se puede uno desbordar por las emociones. Pero además de eso, esto es una foto que nos tomamos cuando se clasificó a Rusia 2018. Giovanni Alfaro, el entrenador de la selección sub-17 de Perú. Celso Borges, que tuvo su primer mundial en Perú, y yo tuve mi primer mundial, en Perú. Entonces nos tomamos esta foto precisamente por eso, y ahí hablábamos y vacilábamos. Ahí, esto empezó en Perú 2005, y ahí estábamos con la clasificación a Rusia 2018, en una época en que colaboré también con la Federación Costarricense de Fútbol. Pero, como les digo, hay cosas que generan una satisfacción profesional, pero sobre todo la satisfacción personal de poder cumplir metas y objetivos quizá impensados en algún momento, y todo porque pues hasta ahí nos ha llevado Dios. Digo yo que digo que un buen jugador juega en cualquier cancha, y yo digo que un periodista hace periodismo en lo que lo pongan, y he notado que usted voleibol, fútbol, ciclismo, voleibol de playa también, me acuerdo, también. Sí, también. O sea, que no hay tutía, para usted no hay tutía. Me ponen en eso, no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Lo que pasa, Carlos, es que muchas veces es la versatilidad. Si tal vez, por ejemplo, no era el mejor, ni soy el mejor, ni seré el mejor en fútbol. No seré el mejor en voleibol, no seré el mejor en ciclismo, no seré el mejor en voleibol de playa, no seré el mejor en ecuestre, en gimnasia, en natación, en clavados. Pero si procuro prepararme para cada transmisión de la mejor manera, logro tener un nivel tal vez bastante regular que me permita poder hacer una transmisión y conversar de varios temas. Entonces yo creo que ese ha sido el principal fuerte tal vez que yo podría identificar en mí como en el ejercicio del periodismo, y es el hecho de que pues la mayoría de los deportes, si usted me pregunta algo, tengo de conocimiento, porque sí me ha tocado y me ha gustado, evidentemente también empaparme de los mismos, conocer. De fútbol, bueno, esto es Qatar 2022, me parece que fue el partido del debut, la goleada que nos metió España, esto fue Qatar. Pero sí, perdón que te interrumpa, el tema de Qatar fue 2 veces, ¿verdad?
Y fue el muy repechaje, cansado. el repechaje y después el mundial. Esta es la Torch Tower, que está a la par, la Torch Tower, y a la par lo que se ve es el estadio, precisamente, o sea, esto fue contra Alemania, fue el tercer partido. Y bueno, pues Qatar, o sea, ha sido una experiencia también maravillosa, ¿verdad? Porque es enfrentarse a una cultura totalmente distinta, un vuelo de, no sé, 8 horas y media, 9 horas a Madrid, después un vuelo, en la primera vez que fue, este es el estadio de los contenedores, que ya no existe, ya lo desarmaron, nada más se construyó para el mundial, y esto fue para el repechaje. Todavía no estaba colocada la estructura, ni las vallas, ni todo lo del mundial, pero sí es una experiencia, yo creo que son experiencias maravillosas, gracias a Dios, y que le permiten a uno no solo en la parte deportiva, sino ampliar un asunto de conocimiento y de bagaje a nivel cultural, a nivel social, conocer sistemas económicos que son muy distintos a los que tenemos nosotros, tecnologías de vanguardia y muchísimas cosas que después uno tratará y trata de aplicar a la realidad que uno posee. Este es el estadio donde se jugó contra Alemania, precisamente en el Mundial, y esto fue para el repechaje, que hicimos un recorrido por todas las sedes, por todos los estadios, para luego preparar reportajes, pensando desde un punto de vista comercial que se pudieran vender con un patrocinador ya de previo a lo que fue la Copa del Mundo. Vamos a ir a un cortecito comercial y ya regresamos. Ok, pero déjame enviarle un abrazo muy, muy grande, muy sentido a un gran amigo, una gran persona, a Memito Vázquez. Guillermo Vázquez en Río Grande. Es un gran, siempre está conectado con nosotros, así que a Memo y a toda su estimable familia, un abrazo, gracias por ser parte de esa gran audiencia y a todos ustedes por estar conectados en este programa. Construcciones. Más de 20 años de experiencia en elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería a lo largo del país. Confección y venta de insumos para cuartos de refrigeración y congelados. Trabajos en obra civil. Elaboración de trabajos electromecánicos. Contamos con equipo profesional de ingenieros y arquitectos. Estamos ubicados en Alajuela, Atenas, sector este, Concepción. Contáctanos al 8310-2579 o al 2446-7145. Cuesa Construcciones. Equipo para proceso de pollo Alburola. Todo en aceros inoxidables. Olger Alburola, especialista en maquinaria para mataderos de pollo y carnicerías, elaboración de máquinas relacionadas con la industria alimentaria, confitería, jaleas, cajetas, entre otras. Nuestros números de teléfono son 8361-6548 o al 2446-6691. Somos únicos en Costa Rica. Equipos para proceso de pollo Alburola. Buenas, soy el doctor Juan Luis Vargas, con 42 años de servicio al pueblo ateniense. Ofrezco tratamientos dentales por este mes con un 10% de descuento. Teléfono 8981-0833 o 2446-5002. Atenas Centro. Muchas gracias. Bienvenidos a Atenas. ¿Quieres conocer Soda Anita? Ustedes se merecen vivir esta experiencia y disfrutar de
de la mejor gastronomía del mejor clima del mundo. Estamos ubicados en el Mercado Municipal de Atenas. Les esperamos. Somos Sabanita. Bueno, aquí la situación se habla fuera de pantalla o fuera de cámaras o entre cámaras, o yo no sé cómo es que ustedes dicen tras bastidores, ya no sé cómo es que se dice, pero lo que estamos hablando ahora, antes de empezar los anuncios, es que hay muchas anécdotas. Yo te dije a vos que hay muchas anécdotas. Por ejemplo, hablaba usted con su papá y su papá le recordaba lo del COVID. Ah, sí, bueno, en la época del COVID, que todos la sufrimos montones, ahí pues yo estuve en el hospital, no llegué, o sea, a estar en un estado, o sea, realmente de gravedad, pero sí tuve que estar hospitalizado por un asunto el tema de oxígeno era muy, estaba saturando, ¿verdad? O sea, estaba saturando muy bajo. Y entonces sí me tocó estar, o sea, durante algún tiempo en el hospital. Al final, gracias a Dios, aquí estamos. No me tocaba, lamentando todas las familias y toda la gente que tuvo que pasarlo, pero sí lo vivimos bastante cercano, porque en aquel momento en Multimedios tuvimos la pérdida de 2 compañeros. Un compañero de la radio que trabajaba en la continuidad, se llama continuidad, donde se pone la pauta, donde se revisa cuáles son los cortes comerciales, cada comercial que va en cada corte y demás, y el periodista también Osvaldo Alvarado, que lamentablemente, de hecho yo salí del hospital, y cuando yo salí del hospital todavía en eso que sale uno como perdido, ¿verdad? En el tiempo, porque a veces uno no sabe cuánto estuvo realmente, y apenas uno recuperándose al día siguiente y sale la noticia de que Osvaldo fallecía, y fue pues duro, porque era una persona con la que uno tenía afinidades, con la que vacilaba bastante, y además era de verse todos los días. Entonces cuando hay personas cercanas que fallecen, pues fue realmente difícil, y más cuando uno venía quizás saliendo de un hospital, ¿verdad? Por esa situación. Entonces pues son circunstancias y situaciones que también que se permiten y que Dios permite en la vida, o sea, por algo. En medio del COVID, ya después recuperado del COVID, fue cuando se habilitó el futbolín humano, que fue el juego como de fútbol 5, porque delimitaban los espacios para que usted no pudiera pasar de cierto lado y no hubiera contacto. Entonces hicimos un partido en vivo en aquel momento entre Fútbol al Día contra el Morning Show de 103, y doy un pase y se oye como si se hubiera reventado una liga. ¡Pra! Pero así, o sea, de hecho, en aquel momento Diego Bando y Jacqueline Álvarez y todos me dicen, ¿qué se le cayó? ¿Qué se le cayó? Y no era que se cayó nada, fue que se reventó el tendón de Aquiles. Entonces, pues eso lo que conlleva es una operación jodida, como se dice popularmente, una recuperación muy larga, en donde se compromete un montón de cosas, porque estás inactivo, no caminas, no haces ejercicio, no haces nada. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, ya recuperado en 100%, mejengueando, cuando puedo jugar voleibol, cuando puedo ando en bicicleta, cuando puedo camino, si me invitan a una mejenga también voy, malo, pero bueno, o sea, esa es la vida, y esa es ya la naturaleza de uno, tratar de ser mejenguero en cualquier deporte que se venga. Lo principal es la iniciativa, darle. Ya vea, a mí me cuesta caminar, y sin embargo tengo que salir a caminar. Ya yo he tenido varias situaciones, pero las he dominado y las voy dominando. Aquí a veces el que está aquí a la par, don Álvaro Castro, me sirve de lazarillo, porque tengo un defecto ahí en un ojo. A Dios gracias, no he querido contarlo, pero a Dios gracias. Es un testimonio grandísimo. El Señor me ha dado tanto que hasta a veces me dan ganas de llorar, de saber de que, de que lo que yo he pasado a lo que estoy pasando
Es un milagro, es un milagro. Una cita que se la dan a uno para 2 años o alguna cosa así, más o menos, me la dieron en 20 días. Claro. O sea, ahí se ve la mano de Dios. Sí, y ahora que hablas y esto, bueno, no vamos a poner muy románticos ni muy espirituales, aunque debe ser, pero ese par de casos con Álvaro, lo del COVID y lo de esa ruptura, nosotros por naturaleza, por herencia, somos así bonitos, ¿verdad? Entonces nos gusta hacer ejercicio. Y aparte de eso, perdón, y aparte de eso, de las condiciones también, o sea, es real, o sea, uno se descuida, sí. A uno le gusta comer. Si hay una norma en la vida, o sea, y esto lo decía el doctor Randall Rodríguez, o sea, que fue, pues, quien me ayudó mucho en la última etapa, cuando, pues, ya me diagnosticaron con diabetes, que es una prediabetes, pero que está controlada, gracias a Dios, a la alimentación y medicamentos, y el tema de la presión, cuando se subió. Y él decía, aquí lo primero es empezar a buscar bajar de peso. Al día de hoy llevo 22 kilos menos. Y, o sea, que no se notan. Pero no, es que la norma en la vida, en las personas, y que padecemos de una enfermedad, llámese obesidad o lo que sea, es la recaída. La norma es la recaída. Lamentablemente, quien pues ha sido alcohólico tiene una tendencia a recaer. Entonces, ¿cuál es la lucha diaria que tenemos los obesos, que tenemos los alcohólicos, que tenemos diferentes? Es no recaer, procurar no recaer, porque la norma siempre es la recaída. Y en el caso de la obesidad, que la recaída sea lo menor posible para poder retomar nuevamente. Sí, pero ¿verdad? hubo un atenuante, Álvaro, y en eso es importante porque en el caso tuyo, aún cargando esas situaciones que manejamos de familia, siempre fuiste deportista y siempre te mantuviste. Y yo recuerdo que para vos fue una frustración cuando esas 2 limitaciones del accidente y de lo del COVID te limitaban un poquitito a llevar la vida de ejercicios que llevabas, ¿verdad? De bicicleta. Todavía tenés ahí la bicicleta y de vez en cuando lo haces. Y a uno mismo le pasa porque yo he sido muy me ha gustado mucho hacer ciclismo, no en vano, estuvimos 40 años por ahí, pero de ya uno los años, como que ustedes mismos, ¿verdad? Mira que ya sos un viejo, que ya no salgas y que todo ese asunto, pero siempre es eso que estás apuntando, es no recaer, pues habrá gente que tiene más disciplina, habrá gente que se alinea más. Pero en el caso tuyo fue ese par de situaciones fueron difíciles para nosotros como familia, ver esa enfermedad tuya, viendo que estaba muriendo gente, muriendo periodistas, y luego lo de el accidente de la pierna. Gracias a Dios está recuperado y gracias a Dios, bueno, vacilábamos ahora en el viaje nos reíamos con lo del viaje del mundial en Alemania fue, en Chile, terrible que les pasó, contanos eso. Es que siempre pasan cosas cuando uno anda trabajando, siempre hay imprevistos, siempre se olvida algo, uno anda en carreras. Entonces, por ejemplo, uno anda pensando, la gente decía, o sea, en Alemania sí, 8 horas de diferencia. 8 horas de diferencia te daba un margen para poder preparar material, enviar y todo el asunto, pero siempre carreras. Y a veces el tema de que son muchos nombres y si te mueves en tren o este tipo de cosas, se puede confundir que si tienes que bajarte en un lado o en otro. Entonces yo andaba con Miguel Azofeifa, y estamos hablando de que la realidad es otra, ¿verdad? Ahora es más fácil porque usted va y compra un chip y usted anda conectado siempre con internet y todo en el país donde sea, o se lleva un Wi-Fi de los servicios que brindan en Costa Rica y usted ya con ese servicio de Wi-Fi en cualquier parte del mundo está conectado siempre a internet. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces cada equipo de trabajo llevaba un teléfono que era, ya lo habían traído desde Alemania acá para que uno ya se lo llevara programado. Y entonces el tema es que en una parada lo que uno hacía era que contaba por paradas. Ok, Miguel, le decía yo al camarógrafo, nos vamos a bajar en 3 paradas. Cuando el tren haga la 3.ª parada, nos bajamos. Y así era como lo iba contando, porque si lo hacía uno por nombres, se iba a enredar. El tren abre las puertas, se baja Miguel y a mí no me da tiempo de salir. Entonces quedamos ahí y cómo nos íbamos a encontrar.
la salvada es que Miguel tenía, o sea, una memoria enorme y logró coger tren y todo el asunto y llegó al apartamento donde estábamos. Pero sí, en ese momento, o sea, se queda uno pensando y uno dice, pucha, o sea, ¿qué? Sí, hasta miedo, supongo. ¿Cómo nos encontramos? Y además, por ejemplo, Miguel solo con la cámara, todo el equipo, yo con la computadora, con el trípode, porque nos dividíamos las cargas y todo el asunto. Pero son circunstancias que se van presentando y al final nos encontramos como 8 horas después, pero nos logramos encontrar y así van sucediendo cosas. Por ejemplo, en Perú, estamos hablando también de, o sea, inicios de los años 2000, llegamos a Iquitos, que Iquitos queda en el medio del Amazonas. Entonces llegamos de noche y solamente había, para comer ahí le llamaban chicharrón, y era chicharrón de lagarto, mono y cosas así, o sea, y uno haciéndole números ahí, pucha, o sea, ¿qué comía uno? Y son experiencias, por ejemplo, en Iquitos, o sea, un estadio para 30,000 personas en medio de Iquitos, en medio de la pobreza reinante y todo, y uno decía, pucha, o sea, tantas cosas que hacen falta aquí, o sea, pero, o sea, volvemos a las épocas del circo romano, ¿verdad? O sea, entonces démosle un estadio y fútbol a un pueblo que tenía muchas dificultades para conseguir comida incluso. Perdón Álvaro, probablemente el más pintoresco o el más difícil de todos los mundiales fue en Qatar, supongo. Ahora estás hablando en medio de la selva, pero en medio de la selva es muy lindo. Pero en medio del desierto, estadios y las costumbres, la comida, la cultura. Lo que pasa es que, bueno, Qatar es el país más occidentalizado del mundo islámico. Entonces, tienen una ventaja, ¿verdad? Qatar y Dubái, en donde ya se han aperturado mucho hacia el mundo occidental. Entonces ya no hay tan arraigadas y tan aferradas costumbres islámicas que son extremistas, por lo menos para nosotros, ¿verdad? En este lado del mundo. Sí, el tema, o sea, de que todo es artificial, porque no hay, por ejemplo, en Qatar no hay agua dulce, solo agua salada. Entonces tienen que desalinizar el agua para poder utilizarla para bañarse, para lavar, para ese tipo de cosas. Obviamente para consumo humano no. Ha sido todas las plantas, todo lo que está colocado es porque han llevado tierras, porque han llevado sustratos para poder, o sea, tener ese tipo de cosas, porque de lo contrario no se podría, porque sí está ubicado sobre un desierto. Y Qatar, que bueno, pues un país que fue sumamente pobre hasta que encontraron el gas natural, las fuentes de gas natural y petróleo, y ahí se empezó a desarrollar. Pero quizá ese estadio en el que ahora vimos una foto afuera, que fue cuando jugamos contra Alemania, el más impactante, porque ese sí, 40 minutos en que usted lo que veía era desierto, hasta que te encontrás el estadio, con un restaurante de McDonald's a la par y con algunas cositas, un parque deportivo lindísimo, pero después de 40 minutos de solo ver desierto. Entonces todo es construido, específicamente, todo es construido de forma artificial. Incluso para poder competir contra Dubái, que es más turístico que Qatar, hicieron The Pearl, que es una zona que conectaron, o sea, como una isla la conectaron, ¿verdad? Y ahí pues es restaurantes lujosísimos, una zona que es parecido como tipo Beverly Hills y todo este tipo de cosas, muy occidentalizado, porque es lo que ellos han buscado. Todavía se encuentra uno quizá con los jeques, con las personas mayores, que sí no les gusta tener como mayor relación tal vez con la gente de otras culturas, pero la mayoría de la gente joven ya es muy abierta a acercarse, a preguntar, a conversar. Tuvimos un par de experiencias, andábamos juntos con Diego Bando, con Leo Sandí, con Johan Sandí, el manudito, y se acercó una persona y nos dijo que de dónde éramos y todo el asunto. Entonces Costa Rica, entonces empezó a hablar maravillas de Costa Rica por el tema de lo verde que es el país y todo este tipo de cosas, que uno se encuentra con experiencias así que son muy buenas. O por ejemplo, el manudito que llega y estaba fuera del centro de prensa y llegó y lo saludó un jeque, que con todos sus guardaespaldas y todo el asunto, y resulta que lo vio con una camiseta de Costa Rica, entonces le decía Costa Rica, Costa Rica, y le decía, y dentro de lo que le decía era que en su equipo jugó un costarricense. Entonces el manudito pensaba así en el equipo, es aficionado a un equipo, no, era el dueño del equipo Algarrafa de Qatar, donde jugó Paulo Wanchope. Entonces fue, o sea, como ese tipo de cosas que se dan, o sea, curiosidades.
gente abierta, pero también, o sea, ya gente de los más adultos que sí se mantienen muy cerrados a su cultura. Álvaro, hay mucha gente conectada y les agradecemos a todos los comentarios, pero hay una pregunta específica de nuestro muy querido amigo y vecino Noé Jesús Chávez. Dice que cuál es los deportes o el deporte que más te ha dado dificultades para comentarlo o para escribir de él o para... Los deportes es que cuando uno estaba en esto y sobre todo Repretel, que siempre ha comprado derechos de Juegos Olímpicos de invierno y estas cosas, los Juegos Olímpicos de invierno siempre había que hacer un resumen o había que hacer alguna transmisión o algo así, y para uno es totalmente ajeno porque, pues, o sea, si bien Costa Rica ha tenido participación en Juegos Olímpicos de invierno, muchos de los que han participado han sido porque viven fuera del país y pues tienen condiciones como para poder entrenar. Sin embargo, para uno es muy ajeno a veces el hecho de poder saber de todas estas disciplinas. Entonces había que empaparse, pero de buscar también expertos, pero son más escasos en Costa Rica. Pero todos los deportes de los Juegos Olímpicos de invierno quizás son los que un poquito más costaron. Hicimos transmisiones en vivo del curling, que es un deporte en donde se lanza como una piedra y se va como raspando para hacer caminitos, ¿verdad? O sea, en el hielo, para que quede en un centro, ¿verdad? Como una diana para tirar dardos, pero lo que hace es que se deslizan como piedras sobre el hielo. Y bueno, al principio había que entenderlo y todo el asunto, y ya después, pero yo creo que los deportes olímpicos de invierno, sobre todo, son los más complejos. Bueno, como lo dijiste, Álvaro, hay mucha gente conectada y a mí siempre me ha gustado darle la participación a las personas que nos están viendo y nos están oyendo, porque sin ellos no hacemos programa, no tenemos rating, y nosotros tenemos un buen rating que don Álvaro presente no me deja mentir. Por ejemplo, voy a saludar a doña Yolanda Umaña, que nos está viendo como siempre, Maureen Vázquez, que nos está viendo, saludos, y dice, Shirley Rojas dice, qué bello Alvarito. Yolanda Umaña, qué bueno, con este invitado de lujo, saludos cordiales para todos. Shirley Rojas, saludos para los tres. José Vargas, Capulina, apareció nuestro amigo, del Cajón. Del Cajón, sí, él dice que es del Cajón, que no es de Fátima, que es del Cajón. Georgina Coto Arias, vecina. Buena, ella es una fan de nosotros. Jason Gómez también dice, saludos a Álvaro Castro, una excelente persona, orgullo ateniense. Carlos Sequeira Cortés, el patroncito que ya se nos fue. María de la Cruz, que nos está saludando, María de la Cruz Gutiérrez, la hija de Jorge Gutiérrez, sí. Ella es para que mí. no me ha conseguido la colonia que le dije. Acero. La Acero. Nada más, perdón, yo sé, y ahora que está María de la Cruz, siempre anécdotas lindas con don Jorge, con el papá. Sí. En voleibol. No, porque, bueno, en voleibol siempre, pero con mi hija Amelia. Porque nosotros íbamos cuando Douglas Mena tenía la soda a la par del Super Don Mario. Y siempre estaban en las mecedoras allá afuera. Y tenía don Jorge un trato tan especial, o sea, con Amelia y con todos los chiquitos. Con todo el mundo. Entonces era un asunto que siempre, o sea, yo guardo, obviamente, ese recuerdo, porque sí, Amelia se sentaba a la par en la mecedora y conversaban largo, ¿verdad? Y sí, yo siempre guardo un cariño muy especial. Y nos dio mucho de comer también, porque recuerdo que mi mamá me decía, vaya donde Jorge, dígale y con una libretita. Esa es la gente que siempre llevará uno en el corazón y agradecimiento siempre. Así que a Maricruz y a su hermanita, su gente. Bueno, la cuestión está en que hay que hacer otro corte. Vamos a otro corte. Ya me avisaron que hay que hacer otro cortecito. ¿Cómo molesta Ronnie, no? Ay, que Ronnie que va. No, es que también ellos lo merecen. Porque claro. Son poquitos, pero... Por supuesto. Para proceso de pollo Alburola, todo en aceros inoxidables. Olger Alburola, especialista
en maquinaria para mataderos de pollo y carnicerías, elaboración de máquinas relacionadas con la industria alimentaria, confitería, jaleas, cajetas, entre otras. Nuestros números de teléfono son 8361-6548 o al 2446-6691. Somos únicos en Costa Rica. Equipos para proceso de pollo Alburola. Cuesa Construcciones. Más de 20 años de experiencia en elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería a lo largo del país. Confección y venta de insumos para cuartos de refrigeración y congelados. Trabajos en obra civil. Elaboración de trabajos electromecánicos. Contamos con equipo profesional de ingenieros y arquitectos. Estamos ubicados en Alajuela, Atenas, sector este, Concepción. Contáctanos al 8310-2579 o al 2446-7145. Cuesa Construcciones. Buenas. Soy el doctor Juan Luis Vargas Vargas, con 42 años de servicio al pueblo ateniense. Ofrezco tratamientos dentales por este mes con un 10% de descuento. Teléfono 89810833 o 2446-5002. Atenas. Muchas gracias. Bienvenidos a Atenas. ¿Quieres conocer Soda Anita? Ustedes se merecen vivir esta experiencia y disfrutar de la mejor gastronomía del mejor clima del mundo. Estamos ubicados en el Mercado Municipal de Atenas. Les esperamos. Somos Soda Anita. Álvaro, yo quiero darle las gracias a Juan Luis Vargas Vargas, más conocido el dentista Juan Vargas, porque me dio la oportunidad de hacerle un anuncito y de boca a él me dice: yo quiero que usted yo quiero patrocinarlo. Qué bueno. Porque él ha oído el programa y que nos quería Juan, un saludo para el doctor Juan y de veras el agradecimiento, y una persona, sabemos, un gran profesional y cómo se ha dedicado también en los últimos tiempos al servicio social, servicio comunal internacional. Ha hecho varias, así que pues muchos éxitos y también agradecimiento. para Anita. Ay, Sodanita. Anita, porque Anita ha sido su hermana, una teja conmigo. Anita es especial. Con vos y con todo el mundo. Ella pues, puchica, qué señora. Yo desde que la conozco sí, hace solo años. Álvaro no lo chinea, ¿verdad? Ah, no, sí, ya sabe que cuando yo voy a comer, o sea, el huevito frito tostadito. Como el de la abuela. Y sí, entonces, no, definitivamente llegar y comer aparte de que comer en el mercado en general, o sea, es delicioso, ¿verdad? Y en Soda Anita, que siempre, cuando podemos, vamos también por ahí, es bonito, porque siempre lo más bonito yo creo que es la conversada, que es el hecho y es lo que marca diferencia de cuando vamos a comercios locales. Uno va y con gente que conoce, uno la conoce desde siempre y conversa y al final termina comprando o no compra, pero se quedó media hora hablando. Yo creo que eso es lo que marca gran diferencia. Al final yo siempre he sido un fiel creyente de que como atenienses tenemos que lograr, o sea, cerrar el mercado y consumir entre atenienses. Para eso se requiere también, pues obviamente, la concientización de parte del comercio de vender a precios competitivos, porque lamentablemente para unas cosas es bueno, para otras cosas es malo. Estamos muy cerca
de Grecia, estamos muy cerca de los moles, estamos muy cerca de algunos lados, entonces la gente prefiere muchas veces salir y no consume en Atenas. Pero si logramos a nivel de, bueno, yo no tengo en este momento negocio en Atenas, pero o sea, si lo tuviera, créanme que una de las iniciativas sería poder buscar cerrar el comercio con algún tipo de promoción, de colaboración, para tratar de aumentar el consumo, brindando un beneficio y un plus para que el ateniense se quede consumiendo lo local y pues al final va a redundar en el crecimiento en general, ¿verdad?, del pueblo. Sí, nosotros hemos insistido mucho aquí, pues tal vez no de una forma empírica, no profesional, pero esperamos que el mensaje haya llegado e insistimos ahora con TV Atenas que este es un medio que todos deberíamos de aprovechar, ¿verdad?, porque la semana pasada comentábamos, Álvaro, que mucha gente se mueve hacia otras publicidad, televisoras, periódicos y no se aprovecha esto que Carlos ha hecho, que es un sueño que antes fuera de cámara también lo comentábamos, cómo empezaron. Por ahí estuviste vos con Carlos y siempre con Ronnie y deberíamos ser más atenienses en varias cosas, es que, ¿no? Vamos a ver, o sea, pero ahí es mucho de la parte de la estrategia, hacia dónde, y voy a lo que hago ahora, ¿verdad? Que hago comunicación y mercadeo para una empresa, para una corporación costarricense y bueno, que ya se ha expandido hacia el resto de Centroamérica. Mucho es dónde quiero colocar el recurso para publicidad, el recurso para mercadeo, y es definir el público, definir el segmento, dónde quiero llegar. Entonces, evidentemente el comercio ateniense y por los alcances, y yo creo que en esto, para que la gente tal vez, para poder explicarme, si alguien quiere pautar, o sea, un anuncio con Carlos aquí a la par mía, con Carlos Sequeira, con algún otro programa de los que se hacen acá, venga y le pide los datos a Carlos, a Calín en la radio, y estoy seguro que le puede brindar los alcances, porque la métrica que le da Facebook y la métrica que le da Meta o YouTube o las plataformas por las que transmiten le puede indicar perfectamente a quiénes está llegando, a cuánta gente está alcanzando, y así pues los dueños de comercios locales se pueden enterar de que si pongo un poquito de dinero, un poquito de inversión en una pauta, en un programa local y en un medio local, puede tener quizá más dividendos y más frutos que pautando en un medio nacional o pautando en un medio de afuera. ¿Por qué? Porque su público meta va a estar muchísimo más definido por la segmentación que Carlos ha hecho en el alcance también de la radio, ¿verdad? Entonces es como un poco de conocer ese costo-beneficio que puede tener de invertir acá o invertir en otro lado. Sí, Álvaro, pero hemos hablado también hasta la saciedad aquí y con varias personas, varios invitados. Y el tema es que debe ser un asunto de todos, que todos jalemos la carreta. Entonces, organizándonos con un grupo, una parte que maneje el tema cultural, el tema comercial, una cámara de comercio, que la municipalidad, que las fuerzas vivas se involucren, porque Atenas tiene muchísimos recursos de los cuales poder explotar. El tema del clima, el tema de la parte verde. Y entonces vemos grupos aislados trabajando. Hay un muchacho, Bernie, de San Isidro, que trabaja ahí con el tema de las fuentes, de los ríos, está una gente también por ahí mismo de Radio Bejucó, pero como que los grupos están por todo lado, pero no se hace un verdadero, no se amalgama de tal manera que se pueda el cantón como tal. Y ese no es el tema era el tuyo, pero no sé si me explico. Para que surta efecto. Imagínense, o sea, ¿cuánto se podría hablar? Y ya nos está ganando el tiempo. Pero muchas veces, aquí hay mucho potencial. Hay personas extraordinarias en cada ámbito de la vida. En el ámbito económico, social, en el desarrollo ambiental. Aquí hay profesionales de toda índole que yo estoy de acuerdo que estoy seguro que estaríamos de acuerdo en donar nuestro conocimiento, poquito, mucho, para el mejoramiento integral del cantón como tal. Quizá lo que falta es como un liderazgo realmente que pueda reunir a cada una de esas personas y las buenas voluntades para poder encauzar con un proyecto, o sea, cantón,
para poder precisamente desarrollar cada una de las áreas. Un proyecto Cantón que se tome y se asuma desde esos líderes de las asociaciones de desarrollo que son quienes han traído realmente a los pueblos el crecimiento y el beneficio. Así que, bueno, pues nada más le voy a robar una cuñita, Carlos, antes de que nos vayamos. No se preocupe. Y es que se vienen las fiestas de Sabana Larga, porque ahí estoy colaborando con la Asociación de Desarrollo Integral. No se pudieron hacer el año pasado las fiestas. Este año, y con una junta directiva nueva, han venido trabajando en subsanar algunas situaciones que se habían presentado en el pasado, y bueno, pues todo en regla para que el 15, 16 y 17, no, 14, 15 y 16 del mes de febrero estén las fiestas. Viernes, rodeo. Sábado se tienen varias actividades, la cabalgata que, bueno, pues acá los amigos de Atenas de Manda la promocionan mucho porque es organizada por la gente de la Escuela Central, ¿cómo se llama? La Junta Administrativa. Pero además de eso, correcto, pero además de eso, un porcentaje va también para la asociación, pero ellos buscando el remozamiento y todo del edificio José Carlos Umaña del Colegio Viejo. Además de eso, para el sábado a las 7 de la noche, exhibición equina, los mejores caballos de Costa Rica y yeguas, ahí van a estar. El domingo se tiene una caminata con perritos a las 8 de la mañana, son 4 kilómetros. Además de eso se tiene un desfile de boyeros, una exhibición. Se tiene a las 3 de la tarde un grupo que se llama... es un grupo que se llama Esencia de Ángeles, que fue formado por el ex cantante de Los Ángeles Azules. Es un grupo mexicano que va a estar a las 3 de la tarde en un concierto baile, y a las 7 de la noche campeonato de monta con sensación taurina. Parte de las actividades que se van a desarrollar, food trucks y muchísimas cosas más. Y bueno, pues Sabana Larga retomando esos festejos para todo reinvertirlo en el campo ferial y en programas de desarrollo también que se están haciendo para poder, beneficiar sobre todo a las poblaciones más vulnerables, adultos mayores y niños. Yo me tomé el atrevimiento de compartir Muchísimas gracias. esa invitación. La he compartido ya varias veces porque sinceramente, si bien es cierto, este programa es un programa que no es una institución de beneficencia, pero beneficia más de uno, porque aquí yo le puedo decir que se anuncian bingos o se anuncian bailes que vienen a beneficiar al pueblo. No son cosas con fines de lucro externo. Entonces a mí me gusta siempre. Y aquí se saluda, se dice que no vimos nota luctuosas hoy, por cierto. Y sí, arrancaste como muy... Sí, no, es que bueno, yo venía, la verdad, yo venía tan contento porque estaba usted aquí que no, más bien, se me olvidaron un montón de cosas. Como le digo, Carlos, el agradecido soy yo, de verdad, muy agradecido por esta oportunidad, agradecido con Dios, sobre todo, por poder estar aquí. Y la vida es así, habrá personas que concuerdan con los pensamientos de uno, que uno cae bien, otras personas no, pero al final de cuentas yo siempre trato de sopesar, de cualquier persona trato de poner en una balanza a esa persona, y yo siempre estoy seguro que lo positivo va a primar. Así que pues a quienes les gustó, gracias, a quienes no les gustó también, a quienes tienen tiempo de hacer troles y demás, pues también, eso es parte de la realidad que ahora se enfrenta. Cuando yo empezaba en esto no habían troles, no habían redes sociales. No. Ahora, las redes sociales se han convertido para los periodistas y para los medios de comunicación en algo sumamente desafiante. ¿Por qué? Porque antes la gente y los comentarios se quedaban en la familia, entre los que estaban viendo tele, los que estaban oyendo radio. Ese sí es malo. Qué feo que es, qué feo que habla. Pero las redes sociales le han dado voz a muchas personas, que muchos lo utilizan de buena manera, otros no, pero cada quien, y solo Dios sabe qué tienen en el corazón esas personas. Entonces al final, Carlos, yo lo que deseo, es que la gente esté bien. Si ustedes me preguntan a mí, y cuánto no quisiera uno, poder tener para ayudar. Uno ayuda hasta donde puede, y tal vez contando experiencias, vivencias, es como uno puede transmitir cosas, porque la televisión es un mundo totalmente irreal. Cuando uno estaba en televisión es totalmente irreal, porque a veces se llegan a despegar los pies del piso.
y se queda a veces las personas en una burbuja. Y después aterrizar es muchísimo el golpe. Y es parte mucho del ser humano, ¿verdad? De que cuando recibe elogios tiende a agrandarse, a inflarse el pecho. Pero indistintamente del momento en que usted esté viviendo, esté bueno, esté malo, lo que tiene que saber es que la luz, hay una luz en algún momento, y que lo que está ocurriendo, el pasar por los desiertos, es parte del plan perfecto que tiene Dios para uno. Y que los títulos profesionales se quedan aquí en la tierra, los títulos académicos, la plata, el físico, todo. Y al final lo que cuenta es que uno no está trabajando para tener su parcela en la tierra, no está trabajando para tener su parcela y su premio cuando le toque trascender. A mí siempre me ha gustado decir, no sé quién lo dijo, no sé quién lo escribió, pero yo siempre he dicho que una persona que critica mi personalidad es porque está desconforme con Adel. Sí, bueno, ahora que Álvaro hacía mención a todo esto, y en mi condición de papá, yo he saboreado sus logros y he llorado también sus situaciones difíciles. Nosotros, su mamá, Yami, y yo, pues, creo que tuvimos muy claro el norte de que debíamos, o que teníamos que apoyar a Álvaro para que llegara donde él quería, y yo creo que fue fundamental el hecho de que Álvaro se sintiera que tenía el apoyo, pues, ahí de sus papás, y no estoy alardeando, no me estoy tirando, más bien es esto para decirte, Álvaro, que hay mucho joven que está viendo, hay mucho joven que está empezando, y que más bien ese mensaje, que tengas un mensaje para esa gente que hoy quiere llegar a hacer algo, y que quiere llegar, bueno, vos llegaste a televisión, llegaste a muchos países del mundo, y que sí se puede, ¿verdad? Y que se le diga que con disciplina, y sobre todo también exhortar a los padres el apoyo hacia. Es que el límite es el cielo. Mientras más objetivos y más metas grandes que uno se proponga, más alto puede llegar, pero sin despegarse del piso. Al final todo requiere esfuerzo, todo requiere sacrificio, todo implica equivocarse, porque el error es parte del aprendizaje. Como yo lo dije al principio, algunas veces le toca a uno ganar, otras veces le toca aprender. Allá quien no aprenda, ¿verdad?, de los errores y de las caídas. Pero eso es fundamental, o sea, ninguna meta es muy grande, ningún sueño es muy grande. Sí se puede lograr, pero se puede lograr cuando se tiene también desde lo más profundo del alma, o sea, ese impulso y esa consigna de querer, de ansiar realmente, o sea, llegar y lograrlo. Y creo que más allá de por un objetivo material, sino por un objetivo realmente de crecimiento personal y de sentirse satisfecho, o sea, con lo que uno ha realizado. No importa, sea periodista, ingeniero, mecánico, maestro de obras, peón de la construcción, el trabajo que se tenga, o sea, digno, hay que hacerlo bien. Y acuérdese, o sea, que aquel famoso ejemplo y que decía, no importa lo que usted vaya a hacer en la vida, pero hágalo bien. Y en gran medida yo aquí tengo que agradecerle mucho a Dios, agradecerle a mis papás, o sea, a mi mamá, o sea, Yamilet Villegas Arce ha sido fundamental en mi vida también. Una persona, un ejemplo de superación, un ejemplo, una persona sumamente inteligente, honesta, honrada, respetuosa, solidaria. Mi abuela Nena Arguedas, o sea, yo creo que ha sido el máximo referente también. El año pasado que tuvimos la pérdida de mi abuelo Armando Villegas, o sea, yo no he conocido, digamos, un hombre como Armando Villegas, como mi abuelo. Y por supuesto que otras personas, o sea, obviamente ya te mencioné, o sea, como mi papá, pero además de eso, personas que han llegado a sumarle a la vida de uno más en la parte personal que en la profesional, que al final eso es lo que yo creo que termina privando. Voy a decir una cosa nada más. Feliz y contento porque llegamos hasta donde yo quería. Eso que usted esbozó ahora de último era lo que yo quería saber. Era lo que yo quería entender, el por qué. Porque cuando uno tiene ganas, uno hace. Sí es. Así de fácil es. Cuando uno tiene ganas, ni cuesta casi.
Sí es cierto que uno tiene tropiezos, sí es cierto que uno tiene controversia con un montón de gente, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que uno hace, pero si uno tiene la firme convicción de que eso es lo que uno quiere, llega y lejos. No, y equivocarse, que es parte Por de... supuesto. O sea, dese el permiso de equivocarse. Por o sea, supuesto. usted tiene que darse el permiso de equivocarse, tiene que darse el permiso de cometer errores, tiene que darse el permiso también de perdonarse. Y sobre todo, o sea, yo, que me ha costado mucho, pero entender que mis planes no precisamente tienen por qué estar alineados o porque tienen que ser los planes que tenga Dios para mí. Perfecto. Entonces, pues Eso por es- ahí seguimos. Es una lástima que tengamos que irnos, pero sinceramente realmente no quería ir, me hubiera pagado hasta una hora más. Pero Alvarito, muchas gracias, agradecido, la verdad que agradecido con usted por haber venido aquí. Como siempre lo he dicho, su humildad es incomparable. Muchas gracias por estar aquí. Y siento que hemos hecho un programa de lo real y verdadero de lo que es Remembranzas Atenienses. Recordando pues esos inicios, ¿verdad? O sea, que al final pues jugamos la calle, en Calle Pilo, en el Bajillo, y que los amigos pocos que tengo, pero son los amigos de toda la vida. Conocidos muchos, amigos pocos. Yo no tengo amigos, tengo muchos conocidos. No, yo gracias a Dios tengo 3, 4, 5 amigos. Sí, la verdad que al rato uno dice que es un gran amigo, pero yo siempre he dicho que la palabra amigo conlleva mucho. Es una esencia que... Ya tendríamos que filosofar, ¿verdad? Sí. Eso ya está muy profundo. Don Álvaro. Nos vamos, Carlos. Bueno, agradecerles en todo lo que vale a ustedes por sintonizarnos, por abrir nuevamente las puertas de sus casas, de sus aparatos, para que estuvieran con nosotros. A mí muy complacido y, como lo dije al inicio, muy bendecido de haber tenido a Álvaro acá, tanto con sus experiencias como profesional, pues, y obviamente pues como mi hijo. Agradecerle a Dios que me ha dado esta oportunidad, agradecerle a ustedes y esperamos pues vernos en una próxima, que nos sigan favoreciendo con su sintonía, que la paz y el orden del Señor reine en todos y cada uno de los hogares de ustedes. Gracias. Si no le molesta, yo lo voy a invitar para el próximo programa. Que se Nada vaya. nada más lo coordinamos. Nada más que le voy a decir, se llama Los vecinos con los que yo me crié. Ah, imagínense. Entonces, tenemos mucho. Yo, donde yo me crié, que fue en la calle El Estadio, ¿qué le puedo decir, va? Cuántas amistades, cuántas familias conocí ahí, cuántas personas con apodos, para cuando el programa, que es el próximo miércoles, si Dios lo permite, uno dice apodos de un Pero vos montón no te tienen apodo, ¿no? ¿Ah? A vos no te dicen ningún apodo. No, yo me llamo Pulga y me dicen Carlos. Pero el programa va a estar riquísimo, porque eso es para desarrollar rico. Es capaz que ni anuncios hago ese día. Porque No digas, porque entonces No, pega el patrocinio. no, ya patrocinaron. Hay que priorizar, o sea, los anuncios siempre, cuando se hace un programa, tienen que tener una prioridad porque No, es gente porque es gente que sin ninguna obligación viene a ceder parte de sus recursos para, o sea, precisamente el crecimiento de un proyecto, el crecimiento de un programa. Ahí se le... No, oiga, y se le salió el palabrón también. Sí. Ajá. Pero es parte, Ya, somos ahora aquí. sí. Ajá. Bueno, yo como siempre me despido dándole gracias al Todopoderoso por la oportunidad que me dio de estar con todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Ya le adelanté lo que va a pasar. Gracias a todos. Gracias, Ronnie.